Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El temor no se vence con frases positivas. El temor se vence buscando a alguien más grande que nuestro temor, Dios. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy damos inicio a una nueva serie de los días miércoles y viernes titulada Caminando con Dios en tiempos difíciles, con el primer tema de esta serie: cómo ganar las batallas de la vida. Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo ganar la batalla de la vida? Está con nosotros Jacqueline Alarcón, quien junto con su esposo, el pastor Ángelo Becerra, son los pastores principales de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Y también está con nosotros Raúl Mocotocoro, líder de la iglesia. Buenos días, Raúl. Hola, Oscar, muy buenos días a la pastora Jacqueline y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito que nos acompañan en esta mañana. Les recordamos que ustedes pueden escuchar nuevamente los programas y recomendarlos a otros ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar, de su oficina, en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Bueno, hoy es una emisión especial. Hoy es la emisión número 500 de Vidas con Propósito. Este es el programa número 500. Y damos gracias a los oyentes que son la razón de este espacio. También a Radio Primavera, que nos permite emitir el programa de Vidas con Propósito. Al igual, gracias a la comunidad Vida con Propósito, que con sus aportes podemos realizar este especial programa dirigido no solo a la iglesia, sino a toda la ciudad y a su área metropolitana. Al igual, gracias al pastor Ángelo, a todo el equipo que apoya Vidas con Propósito, a su esposa Jacqueline Alarcón, a Raúl, a Beatriz y a usted, a los oyentes que nos escuchan, que son la razón de este espacio. Muchas gracias por esta emisión número 500. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastora Jacqueline, buenos días. Hola, Oscar, buenos días Raúl, ¿cómo amaneció? Muy bien, gracias, pastora. Y buenos días para todos nuestros oyentes que de sus casas nos escuchan. Bueno, pastora Jacqueline, ¿por qué una serie como esta, Caminando con Dios en tiempos difíciles? Bueno, porque inevitablemente, y por más de que seamos cristianos, Oscar, y por más de que amemos al Señor y seamos buenos creyentes, pues tendremos momentos y tiempos difíciles. Y bueno, ningún hijo de Dios, por muy consagrado que sea, podrá eludir las dificultades propias que trae la vida y que Dios, obviamente, en su santo y soberano designio, pues nos permite, con el propósito no solamente de que crezcamos, sino también de que nos aferremos más a Él. ¿Quiere decir que queramos o no pasaremos tiempos difíciles? Osquitar, pues todos quisiéramos no tener que pasar por momentos difíciles, pero los momentos difíciles son inevitables. Y bueno, muchos han creído erróneamente que debido a su fe, pues Dios los va a librar de atravesar por luchas, que no van a pasar por conflictos ni por batallas. Pero mi amado oyente que nos escucha, no más basta mirar la Biblia para mirar justamente lo contrario, que nuestras vidas siempre van a estar llenas de luchas y de batallas. Bueno, y el peregrinar cristiano tiene momentos buenos y momentos malos. Hay días en nuestra travesía que no cabemos de la seguridad y la felicidad producto del ambiente de paz que nos rodea. Otras veces el temor y la tristeza embargan nuestra alma, pues fruto de ataques y problemas que nos amenazan. Caminar con Dios implicará que a veces nos sentiremos tan indefensos y asustados que nuestra fe parecerá languidecer. Así es, Oscar. Pastora Jacqueline, ¿hay ejemplos en la Biblia de personas que pasaron por tiempos difíciles? Claro, Raúl, la Biblia está repleta de esos ejemplos, pero permítame, le hago referencia a uno en particular y bueno, que también me gusta mucho y me apasiona, y es la vida de Josafat. Cuando miramos las escrituras, Josafat fue uno de los mejores reyes de Judá y fue uno de los pocos monarcas que se esforzó por hacer realmente la voluntad de Dios.
Sin embargo, hubo una época en la que la nación fue sitiada por 3 naciones poderosas que amenazaban con arrasar su país. Y con todo, Raulito, que era un hombre espiritual, pues Josafat sintió temor y su humanidad le llevó a pensar que no tenía la capacidad militar para enfrentar una desventaja de 3-1 y obviamente tenía toda la razón. Bueno, pastora, ¿y qué hizo el rey Josafat ante esta situación tan difícil? Bueno, pero a pesar de sus temores, Josafat se refugió en Dios y buscó de él su ayuda. Josafat hizo, Raúl, lo que ningún monarca o estratega militar haría. Josafat oró y Josafat ayunó en medio de una guerra que era inminente. Lo que de pronto haría un estratega militar sería: voy a buscar todos mis soldados, mis ejércitos para combatir. Pero este gran rey no lo hizo así. Él oró y ayunó en medio de esa guerra que venía. Y como nadie que confíe en Dios queda avergonzado, nosotros podemos leer que el Señor mismo se encargó de librar esta batalla por los israelitas, dándole una gran victoria y entregándoles el botín del enemigo. Mire la respuesta que le dio el Señor tan linda, la encontramos en 2 de Crónicas 20:15. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes sino mía. Qué lindo saber que el Señor es el que pelea por nosotros. Muchas batallas se enfrentó Israel. La pregunta es: ¿por qué Dios quiso que esta quedara registrada en la Biblia? ¿Habrá lecciones importantes para que nosotros aprendamos? ¿Es posible repetir la hazaña del rey Josafat hoy? Bueno, Oscar, todos de alguna manera enfrentamos batallas. Y una de las, obviamente hay unas batallas que son más difíciles que otras. Las personas pasamos por batallas financieras, otras batallas que se libran son en el campo de la salud, las relaciones interpersonales que por más de que a veces nos esforcemos, pues son difíciles, ¿no? Porque todos somos diferentes. Y hay batallas por conquistar, por ejemplo, como conquistar el propósito de Dios, o batallas por recuperar algo que hemos perdido. Así que hay batallas también por un hijo pródigo o por una relación matrimonial que está al borde del fracaso. Yo no sé el que nos está escuchando qué clase de batalla esté atravesando en este momento, pero lo que sí le quiero decir es que hay batallas de todo tipo y si queremos ganar las batallas de la vida, debemos aprender de los que han sido expertos en librarlas. Así que les voy a pedir que vayamos a la Biblia y le preguntemos al mismo texto bíblico qué fue lo que hizo Josafat para tener esa contundente victoria, y a lo mejor veremos un amanecer diferente al que hemos visto hasta el día de hoy. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Muy bien, pastora, usando esta historia de Josafat, vamos a ver cómo ganar las batallas de la vida. Así es, vamos entonces a mirar a través de las Sagradas Escrituras qué nos enseña la Biblia de cómo ganar esas batallas de la vida. Entonces, número 1, en medio del temor lo que debemos hacer es buscar a Dios. En medio del temor, busque a Dios. Y mire lo que dice 2 de Crónicas 20, versículo 3. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Así que, mis amados oyentes, temer es de humanos. El hombre o la mujer que digan que nunca han sentido temor, pues tienen un problema con la mentira, ¿no? De hecho, David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, él decía: en el día que temo, yo en ti confío. Y David aquí no está negando su temor, porque Raúl, hay cristianos que intentan negar con palabras el temor que están sintiendo y eso pues para nada ayuda, ¿no? De pronto dicen: no, yo no tengo temor, yo confío, pero dentro de sí están bastante atemorizados. Así que hay muchos que tienen serios conflictos emocionales, precisamente porque han creído que negando sus temores las cosas les van a ir mejor, pero por lo general la situación empeora. ¿Qué podríamos decir acerca del temor en los tiempos difíciles? Bueno, yo quiero decirle a los oyentes que el temor es una emoción legítima y Dios obviamente no nos va a juzgar por experimentar ese tipo de emociones, ¿no? Lo equivocado es lo que por lo general hacemos con el temor. Es decir, está bien sentir temor, lo que está mal es dejarnos dominar por ese temor. ¿Qué no debemos hacer en medio de nuestros temores? Bueno, como decíamos anteriormente, algunos cristianos creen que negando sus problemas, los problemas van a desaparecer.
pero las realidades no desaparecen simplemente porque las neguemos, Oscar. Y bueno, Josafat pudo haberse puesto a decir, declaro que los amonitas, moabitas, meunitas se devolverán a su casa. Y por eso, pues sus enemigos no lo iban a hacer, ¿no? Y es que el temor, Oscar, no se vence con frases positivas. El temor, como usted lo decía en la frase inicial, se vence buscando a alguien más grande que nuestro temor, y ese es Dios. Así que lo que debemos hacer en medio de los temores no es negarlos, sino más bien refugiarnos en Dios. Y orar y ayunar, leer y meditar en la palabra de Dios nos ayudará bastante a lidiar apropiadamente con nuestros temores. Algunos piensan que los cristianos negamos la realidad refugiándonos precisamente en la oración, y es al contrario. Refugiándonos en la oración, en el buscar al Señor con el ayuno, con la palabra, nos ayudará a enfrentar con mayor valentía esos temores propios de la vida. El cronista nos dice que Josafat sintió temor, pero que inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo con el temor? Dice que Josafat decidió consultar al Señor. Y yo le pregunto al que me está escuchando, y le hago a usted también la pregunta, Oscar, ¿qué hace usted cuando se encuentra rodeado por los problemas o sitiado por los problemas? Pues generalmente orar. Uy, Oscar, qué chévere. Bueno, lo que hizo Josafat dice mucho de lo que él era y de la historia que él tenía con Dios. Los hombres y las mujeres de Dios sienten temor y obviamente no lo niegan, pero al mismo tiempo hombres y mujeres de Dios se doblegan y claman al único que le pueden ayudar. Y aquí quiero subrayar que consultar a Dios también es una decisión, porque a veces el temor nos envuelve tanto que uno pierde las fuerzas, no quiere orar, como que se desanima. Pues no, ahí también debemos tomar la decisión de buscar al Señor, y esa decisión nadie más la puede tomar por nosotros. Esta decisión, por lo tanto, debe ser firme. No debe tomar una decisión de que hoy sí voy a buscar al Señor y de pronto cambiarla mañana, ¿no? Debemos ser firmes en ese buscar al Señor. ¿Cómo buscó Josafat al Señor? Bueno, lo primero que hizo Josafat fue que Josafat oró. Y creo que los cristianos modernos hemos subestimado la oración, y bueno, lo hemos hablado de pronto en otros programas. No sé por qué la iglesia moderna poco ora, y cuando hay problemas como que menos. Así que Dios ha establecido un principio, y es que si oramos, Él nos oye. Y Él quiere que usted y yo pues oremos a Él en esos momentos de dificultad. Lastimosamente muchos han dejado la oración como el último recurso. O sea, queman los cartuchos, por así decirlo, que tiene, y si ninguno le funciona, entonces ahí sí buscamos al Señor. Lo cierto es que debería ser lo primero. Dios te complace en Él respondernos cuando le buscamos, y Él quiere que usted y yo lo consultemos en oración. Solo hay una clase de persona a la que Dios no ayuda. ¿Cuál es esa persona? Pues la que cree que no necesita a Dios. Si la persona cree que no necesita al Señor, pues el Señor no va a interferir. Aparte de orar, ¿qué más hizo Josafat? Bueno, Josafat no solamente oró, mi amado oyente, Josafat también ayunó. Pero Josafat no solo oró él y ayunó él. ¿Por qué ayunó? Bueno, porque su preocupación era que era muy, pero muy grande. Y es que cuando nosotros estamos preocupados, hasta perdemos el apetito, y no sé si a ustedes les ha pasado. Sí, un ayuno forzado. Cuando uno está, hasta se nos quita el sueño, ¿no? Se nos van las ganas de comer y se nos quita Sufrimos de insomnio, hasta las ganas de dormir. Pero a mí me impresiona que hay cristianos que tienen serios problemas, pero nunca ayunan, Oscar. Ellos dicen, no, pues yo estoy muy preocupado, estoy pasando por una situación muy difícil, necesito que Dios intervenga en algo que se sale de mis manos, pero tristemente nunca doblegan su vida en ayuno. Así que estas frases son simplemente como cortinas de humo. Bueno, aclaremos que no hay nada de mágico en el ayuno. Así es. Pero cuando ayunamos le estamos diciendo al Señor cuán preocupados y afligidos estamos por nuestra situación. Dice Joel 2:12, un texto muy conocido: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Así es. Pastora Jacqueline, ya vimos que Josafat oró, ayunó. ¿Qué más hizo el rey Josafat? Bueno, Josafat también involucró a los que estaban afectados. Él no se sintió el llanero solitario. Así que Josafat no lo hizo
él solito, sino que él convocó a todo el pueblo, pues todos tenían la sentencia de muerte sobre sus frentes. No era solamente una sentencia de muerte contra el rey, sino contra todo el pueblo de Israel. Así que como líder, Josafat le hizo un llamado a todo el pueblo a ver la situación, y lo más lindo fue que el pueblo respondió a ese llamado. Y el pueblo en ningún momento tampoco dijo, uy, ese Josafat sí es pero exagerado, tampoco es para tanto. Con una oración de fe es suficiente. Lo que dice la escritura es que el pueblo accedió a la convocatoria y se unió a la búsqueda y al clamor del rey. Bueno, ahora le hago la pregunta a Raúl Mogotocoro. Raúl, ¿qué hace usted cuando hay un problema familiar? Pues lo que uno debe hacer es buscar al Señor en oración. Así es, pero a veces no, ¿no? Y a veces los mismos problemas nos agobian y lo dejamos en un segundo plano. Así es. Y le hago a los oyentes que también nos están escuchando, ¿qué hace usted cuando de pronto en la empresa no están funcionando las cosas? Pues un buen consejo sería convocar a buscar a Dios, a la familia cuando tenemos problemas familiares, a los mismos empleados de la empresa cuando hay situaciones de empresa, porque hay un poder especial cuando nos ponemos de acuerdo en buscar a Dios. Pastora, ninguno de nosotros es rey, ni tenemos 5 reyes enemigos que nos estén atacando. ¿Cómo aplica esta historia a nosotros aquí en el siglo XXI? Bueno, quisiera contestarles también con un testimonio. Cuando yo quedé embarazada de nuestro segundo hijo, que es Santiago, yo no sabía que estaba embarazada, y en esos primeros días de embarazo en la empresa pasaron haciendo una jornada de vacunación, nos ponían la vacuna contra la fiebre amarilla y nos pusieron otra, pero no recuerdo el nombre. Y cuando yo me enteré que estaba embarazada, me hice el primer chequeo y me acordé de esas inyecciones y le comenté al doctor. Y me asusté mucho porque el médico me dijo que había altos riesgos de malformaciones para el bebé, porque cuando yo me apliqué las inyecciones quizás tenía unos 15 o 20 días de embarazo. Obviamente yo todavía no lo sabía. Así que como mujer me entristecí muchísimo, y de verdad que vinieron unos temores a mi mente y a mi corazón. Pero recuerdo que cuando salí de la clínica, yo decía, Dios mío, mi hijito, como que la pregunta de siempre, Señor, ¿por qué mi hijo, no? Pero recuerdo que como que una voz a mi corazón, esa voz del Señor como diciéndome que Él era soberano de hacer como Él quería hacer las cosas, y yo dije, oh, pues sí, si Dios me quiere dar un hijo especial, pues el Señor me dará la sabiduría para criarlo y para educarlo. Y de esa manera decidimos orar con mi esposo, y también mi esposo le dijo al Señor, si tú eres soberano y todo lo puedes, bueno, tú sabes que no tenemos la capacidad económica de levantar un niño especial, pero hágase tu voluntad. Tuvimos paz, y los que conocen a Santiago, mi segundo hijo, sabrán que es bastante sano, no le falta nada. Es muy especial. Es muy lindo. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. ¿Cómo ganar las batallas de la vida? Lo primero que hizo Josafat en medio de su problema y a pesar de sus temores fue buscar a Dios, buscar al Señor. Pastora Jacqueline, con base en esta historia del libro de Crónicas sobre el rey Josafat, ¿de qué otra manera podemos ganar la batalla de la vida? Bueno, para los que toman nota, como número 2, no confíe en sus propias fuerzas, y vamos a buscar allá, los que tienen en su casa la oportunidad de buscar en la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, dice así: Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Así que uno de nuestros grandes problemas a la hora de enfrentarnos a las batallas de la vida es mirar nuestras capacidades y no las capacidades de Dios. Por lo general hacemos como David, ¿no? Recuerdo que David en alguna ocasión contó cuánta capacidad militar tenía para enfrentar a sus enemigos, pero hacer eso es de necios. También hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que de pronto confiaba en un ejército, y fue Gedeón, que llevaba muchos a la batalla, y el Señor le dijo, no, tienes muchos para pelear, necesito que te quedes con menos, y al final el Señor le disminuyó el ejército solamente a 300 personas. ¿Para qué? Pues para que Israel no pensara que era su capacidad la que le daría la victoria, sino que era Dios mismo el que estaba peleando por ellos. Y esta es la razón por la que Dios nos permite pasar situaciones que se salen de nuestras manos. Dios quiere que a simple vista se vea que no tenemos la más mínima posibilidad de vencer. Así es, Oscar, la voluntad del Señor es que estemos completamente seguros
de que si Él no actúa, nos podemos dar por vencidos. Y a la verdad es la arrogancia y la prepotencia la que impide que la mano de Dios sobre. Por ejemplo, cuando son situaciones económicas, lo primero que hacemos es buscar el prestamista, ir al banco, mirar quién nos ayuda. Pero de pronto no doblamos primero nuestras rodillas y decirle, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata, por favor, ayúdame en este problema económico. Siempre actuamos primero en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo se evidenció que Josafat no confió en sus propias fuerzas? Bueno, en el versículo 12 hay dos negaciones por parte de Josafat y una afirmación que hizo y que conmovió el corazón de Dios. La primera negación que hace Josafat en el versículo es: nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. Así que Josafat era un hombre de fe, pero al mismo tiempo era muy realista. Él sabía que eran muchísimos los que venían contra él. Josafat sabía que estaba enfrentando una derrota que era inminente y él no iba a negar una situación que no solamente exponía su vida, sino la de todo un pueblo. Así que él va delante de Dios a reconocer que no tiene tal fortaleza para hacerle frente a esa batalla. Pero aquí hay un principio: cuando Dios permite que el problema sea muy grande, no solo quiere mostrar nuestra pequeñez, sino también quiere mostrar su grandeza. ¿Qué más evidenció que Josafat no confiaba en sí mismo frente a esta situación tan difícil? Bueno, la segunda negación de Josafat fue: no sabemos qué hacer. Así que siempre queremos tener el control de todas las cosas y a veces pensamos que en verdad lo tenemos. Para que nos bajemos de esa nube, pues Dios permite que se levanten enemigos como los que se le levantaron a Josafat. El Señor de cuando en cuando nos permite pasar por situaciones adversas y peligrosas para que nos acordemos que nosotros no tenemos el control de absolutamente nada. Y la negación que hace Josafat es muy precisa al sentimiento que experimentamos en situaciones difíciles. Sencillamente no sabemos qué hacer. Esta declaración que hizo Josafat, añado, no solo habla de falta de sabiduría, también refleja falta de poder. Así es. Josafat lo que está diciendo es: no se me viene nada a la mente y Sí. así se me viniera algo a la cabeza o se me ocurriera algo, no sé qué hacer, no tenemos el poder para hacerlo. Así es, aquí también tenemos un principio, ¿no? Cuando no sabes qué hacer, estás listo para que el que sí sabe te enseñe. ¿Qué más muestra que Josafat no dependía de sí mismo, pastora? Bueno, él dice, como tercera opción, él dice: en ti hemos puesto nuestra esperanza. Y cualquiera podría decir hasta aquí que Josafat era un hombre pesimista y negativo. De hecho, los especialistas en programación neurolingüística dirían que una persona que usa tantas negaciones pues está destinada al fracaso, ¿no? Pero las negaciones que usa Josafat las usa cuando él se mira a él mismo, pero con una sola afirmación echa por tierra las otras dos anteriores negaciones, porque aquí el pero fue el borrador de un paisaje bastante desolador. ¿Por qué? Pues porque esta afirmación estaba fundamentada en la persona a quien Josafat estaba mirando, el Dios Todopoderoso. Se parece un tanto a la afirmación que hizo Martín Lutero. Martín Lutero decía: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Esta manera de querer enfrentar las situaciones difíciles podrían pensar algunos que no es muy como espiritualista. Sí, claro, pero en últimas todo depende de la perspectiva, Oscar, con que miremos los problemas. Josafat sabe a lo que él se está enfrentando y él no es un ignorante del poderío de estos tres ejércitos enemigos que venían contra él, pero tampoco ignora lo que Dios ha hecho en el pasado, y él sabe que Dios no es solo un Dios poderoso, sino que es un Dios compasivo con sus hijos. Así que Josafat tiene una esperanza porque él conoce al Dios al cual sigue, y ante tal declaración de confianza Dios no se puede resistir. Y es que cuando Dios ve que alguien confía en él, entonces él rompe el silencio, y Dios le dio una palabra a Josafat: cuando alguien confía en Dios, lo compromete. Él a nadie va a dejar metido. Él no defraudará a nadie. Dios ayudará a todo aquel que pone su esperanza en Él. Y yo creo que esta es la mejor forma de enfrentar las batallas de nuestra vida.